Vamos a comenzar pues este servicio orando al Señor y por unas peticiones de oración que hay. Inclinemos nuestros corazones a Él. Amado Padre Celestial, gracias te damos una vez más, Señor, por congregarnos, por reunirnos, Padre Eterno, en esta noche, para honrar tu nombre, para glorificar, Padre Eterno, tu santo nombre entre nosotros. Sabemos que tú te has revelado, Señor, que tú has traído la revelación perfecta de tu ser, deidad entre nosotros, y estamos confiando en ti, Señor. Tú sabes, pues, lo que está en nuestros corazones. Tú conoces nuestras necesidades, conoces nuestras debilidades, Señor. Oh Padre eterno, tú nos llamaste desde antes de la fundación del mundo. Nos vistes en el vientre de nuestras madres, Señor. Y nos predestinaste para esta hora maravillosa, donde tú te darías a conocer, Señor. Oh, esa gran deidad. Permite que en esta noche podamos acercarnos a ti con corazones sinceros, Señor. Acercarnos a ti bajo adoración, bajo ese espíritu verdadero, Señor. Aquel que anunció nuestro Señor Jesús. Los adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Concédelo, Padre. Mire las peticiones que hay en el corazón de cada uno. Mire la petición de nuestra hermana Rosita, Señor, por salud. Tu gracia sea con ella. Tú le bendigas en el nombre de Jesucristo, Señor. Tú le sanes para gloria tuya, Dios. Poder no ha menguado. Tú eres el mismo sanador, Padre eterno. Permítenos acercarnos a ti, tocarte con esa fe genuina que pueda apartar al enemigo, Señor, y reprender todo demonio, toda enfermedad, Señor. Padre, concédelo, concede sanidad sobre tu sierva en el nombre de Jesucristo. Mira también a Nico, Señor, tu gracia sea con él. Tú conoces la situación, tú conoces la razón por la que pide la oración, Señor. Tú seas con él en el nombre de Jesucristo. Concédele tu gracia. Tú le ayudes, Padre, en su necesidad. También te pedimos por nuestra hermana Raquel, Señor Biondi. Tú seas con ella. Tú le bendigas, Padre, en el nombre de Jesucristo. Sé con tu sierva, Padre. Ayúdale, sosténle en la batalla y dale la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Padre eterno, las ponemos en tus manos, Señor. También queremos poner en tus manos nuestro amado Marcos David, Señor. Padre, mañana cuando él será intervenido quirúrgicamente, tu gracia sea con él y con los médicos que han de intervenirlo, Señor. Lo ponemos en tus manos, Padre. Que tú guíes todo, Padre. Que tú, Señor eterno, lleves todo con bien y que sea como ha sido previsto por los médicos, Señor. Concédelo, Padre, que sea una operación sencilla, rápida, que sea eficaz, Señor, y que él pueda, Padre eterno, caminar correctamente, sus pies puedan ser afirmados, oh Padre eterno, y que sirva pues de bien esta operación. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Señor, y lo ponemos en tus manos. Guárdale en todo, guía todo, Padre, bajo tu santo cuidado. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Y ahora, Padre, nos encomendamos a ti, Señor, para servirte, para hablar de ti, para entrar en esos lugares celestiales con Cristo Jesús. Que el velo, Señor, caiga y nos selle dentro de ti, Señor. Que el mundo quede sellado fuera. Nosotros, Padre, quedemos sellados aquí adentro, en tu palabra, en tu presencia, Señor, en el lugar santísimo de adoración. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a tomar una porción de las Escrituras para tomar un corto tema en esta noche. En el libro de los Hebreos, el capítulo 1. Vamos a leer Hebreos capítulo 1,
Dice la palabra del Señor en Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos has hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Padre eterno, nos encomendamos a ti en esta escritura, Señor. Padre, el enemigo nos ha quitado pues la luz eléctrica, pero Dios, tenemos la luz de tu palabra, que es lo más importante, Señor, el estar así en este momento, bajo el calor, bajo la tiniebla de la luz eléctrica, Señor, que no está. Pensamos en aquellos amados creyentes del pasado que en cuevas con antorchas, Señor, ellos podían reunirse y tener compañerismo, Señor. Nos sentimos, Padre, agradecidos de ser partícipes, Señor, de ese mismo espíritu, de poder servirte, Señor, aún en circunstancias adversas, aún en dificultades, Señor, y luchas y pruebas, tenerte a ti presente y servirte, ponerte a ti primero, Señor, porque tú proveerás y tú sustentarás todas las cosas. En el nombre de Jesucristo te damos gloria y honra. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, pueden sentarse. Bueno, ciertamente ha sido una lucha tremenda esta semana, todos estos días. Yo les decía el domingo pasado que bueno, los días de culto, los fines de semana, venía el enemigo y comenzaba a molestar y a poner todo tipo de tropiezos. Y bueno, que por causa de estos apagones que han habido acá en la ciudad y en el país, pues como tal, habíamos tenido que suspender los cultos de los miércoles, pero que viendo la situación de que toda la semana pues estábamos bien, y llegaba el viernes, el sábado, entonces comenzaban las luchas, comenzaban los quebrantos. Yo dije, bueno, el enemigo hay que hacerlo trabajar, si él quiere trabajar, que trabaje toda la semana, así que vamos a comenzar de nuevo los cultos, vamos a tomarlos, a retomarlos y que bueno, si falta la luz eléctrica, pues veremos cómo hacemos. Y aquí estamos, sirviéndole al Señor, y creo que es de bien para el Señor. Entonces hoy en la tarde salimos pues, como saben, nuestro Marcos David, mi hijo mayor, o mi segundo hijo, pues, el varón, él va a ser operado mañana. Eso fue, de repente nos avisaron que el quirófano estaba listo porque va a ser en el hospital, así que teníamos allí varias cosas ya listas y el médico nos llamó, mire que hay una operación que no se iba a dar, él estaba previsto para la próxima semana, pero dijeron que bueno, que no iban a un muchacho que iban a operar, pero que ya no lo van a operar, así que en ese cupo entró Marcos David, y entonces bueno, a correr porque mañana entra al quirófano, así que los ponemos pues en manos del Señor, y entonces estuvimos pues saliendo en la tarde a terminar de hacer las diligencias, a correr para acá y para allá, pero luego cuando llegué a la casa, y siendo día de culto hoy en la noche, ya teníamos previsto venir, entonces, hermano, de repente se me pegó una fiebre, me dio un quebranto, me acosté un rato, me sentía bastante mal y comencé a leer la Biblia allí salió el tema, yo dije, bueno, no importa lo que está pasando, yo voy para el culto sea como sea. Así que aquí estamos, fortalecidos por el Señor, todavía un poco quebrantados, pero yo creo que el Señor nos ha dado la fuerza para vencer al enemigo
y apartarlo a un lado, y Él no nos va a quebrantar más en cuanto a esto. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir sirviéndole al Señor. Haga lo que Él haga, va a tener que trabajar cada día más duro para poder apartarnos de esta gran verdad. Así que seguimos adorando al Señor, seguimos sirviéndole a Él, aún en dificultades, en luchas, seguiremos sirviéndole, amándole, seguiremos teniendo nuestro favor, nuestra adoración es hacia Él, hacia nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos fortalece. Así que bueno, damos gracias a Dios y estamos contentos por estar juntos otra vez. A pesar de que estamos sin la electricidad, pero estamos sirviéndole al Señor y eso alegra nuestro corazón, eso nos regocija. Cantarle, servirle, adorarle, en eso pues es que estamos nosotros, esa es nuestra labor, ese es nuestro gozo, es ese, servirle al Señor, adorarle al Señor. Así que estamos allí pues bajo esa, queriendo pues servirle a Él. En esta noche quisiera tomar un poco de esta porción de Hebreos capítulo 1, donde este tema lo he querido titular Cambiando de cuerpo. Es un tema corto, lo vamos a ver rápidamente. Cambiando de cuerpo. Pablo, que fue el que escribió el libro de los Hebreos, quiero decirles que el libro de los Hebreos, según lo que dice el profeta, nuestro hermano Branham, ese libro es un libro profético. Este es un libro que fue presentado para el creyente de este último día. Porque dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días, es en los postreros días cuando Él nos ha hablado por el Hijo. Ahora, yo quiero hacer resaltar aquí unas notas que hace el doctor Scofield en esta Biblia Scofield sobre la traducción de este texto. Él dice que en el primer versículo allí, cuando el apóstol dice, hablando muchas veces, literalmente, la traducción literal del griego que está en el original de ese pergamino, quiere decir exactamente Dios hablando en muchas porciones. Dios hablando en muchas porciones y de muchas maneras. En muchas porciones, porque como usted sabe, la plenitud de la deidad no se dio a conocer sino al final de la edad, cuando el sacrificio es presentado, ¿correcto? Entonces, por eso era que Dios habló por los profetas en porciones. Por eso Pablo dice, en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte se acabará. Entonces, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras Dios habiendo hablado en muchas porciones y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, y dice el doctor Scofield allí que la traducción literal no es por el Hijo, sino en Hijo. O sea, en estos postreros días, Dios nos ha hablado en Hijo, en Hijo. Es decir, Él nos habló en Padre, Él nos habló en Hijo, Él nos habló en Espíritu. Es el mismo Dios, es la misma deidad, pero dándose a conocer en Hijo. Porque al Hijo fue al que Él constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo, dice Pablo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Eso es lo que es el Hijo. La imagen misma de su sustancia, la sustancia plena de Dios. Ahora, eso es una revelación. El Hijo es una revelación porque fe es revelación. Y Pablo dice que fe es la sustancia. Así que cuando usted recibe esa sustancia, que es fe, que es revelación, usted está recibiendo a ese Hijo. La revelación de ese Hijo, que viene y hace realidad lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que nosotros tenemos un privilegio tan grande, hermano, aún en medio de las tremendas luchas que nos toca a veces pasar. Nosotros nos hemos acercado a esa sustancia, a esa naturaleza. Y esa naturaleza es la que prevalece en tu corazón, a pesar de la naturaleza humana que está en ti, que está en mí. ¿Ve? La cual fue hecha para este cuerpo, porque este cuerpo fue hecho bajo esa naturaleza pecaminosa. Pero fe, que es la sustancia, que es el Hijo, que es la revelación, fe viene a usted. Y esa fe es la que lo hace usted partícipe de la naturaleza divina. Por eso es que él habla en Hijo. ¿Ve? Nosotros hemos recibido la naturaleza de ese Hijo. Al ver la manifestación de ese Hijo, esa naturaleza, usted respondió a esa naturaleza, porque esa misma naturaleza del Hijo está en usted. Y por eso usted pudo responder a esa realidad, a la manifestación del Hijo en nuestros días. Por eso es que Él hoy nos está hablando en Hijo, en la manifestación de esa naturaleza, en la manifestación de esa gran realidad entre nosotros. Y Él sigue hablando. Él dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, estos ángeles de los cuales habla el apóstol allí, hecho tanto superior a los ángeles, no son los seres angelicales que Dios creó, sino son los mensajeros de las edades. Entonces, el Hijo fue hecho superior a los ángeles, es decir, a los mensajeros de las edades, porque Él también es un mensajero. Ese Hijo también es un mensajero. Entonces dice que fue hecho tanto superior a los ángeles, a los mensajeros de las edades, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y cuál es ese nombre que él heredó? Él heredó el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como vimos el domingo pasado, el nombre del Señor Jesucristo fue puesto en el Hijo. Y el Hijo fue manifestado y el Hijo dio a conocer y reveló ese nombre. El nombre que es sobre todo nombre. Así que ese Hijo, en Él fue puesto ese nombre y Él heredó ese nombre. Él heredó esa gran verdad. Él heredó esa revelación. La revelación de quién es Dios en tiempo presente. Él es deidad. Entonces dice el apóstol, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice el verso 5 de Hebreos 1,
Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, hay un hijo que fue engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Esos son ministros, son mensajeros. Y son llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Muy bien. Vamos a parar ahí un momento. Fíjese. Perdón, hermano. Él dice, mas del Hijo dice, tu trono. El Hijo es el trono. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Ese es un punto que tenemos que verlo claramente, porque cuando a la gente se les habla o oímos hablar del trono de Dios, muchos piensan que es una silla que está allá arriba, una silla ahí como tienen los reyes terrenales. Pero el mismo apóstol está declarando que cuando se habla del Hijo, ¿qué se dice de él? Tu trono, oh Dios. Él es el trono de Dios. Allí es donde reposa el Señor, en ese trono. Así que es una realidad para nosotros. Al acercarnos a ese trono, ¿a qué nos estamos acercando? A la palabra manifestada. Ese es el trono de gracia y misericordia. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Hablando del Hijo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, porque él es un mensajero junto al resto de los 7 mensajeros, pero allí se manifestó el Hijo. En ese mensajero se manifestó el Hijo. Y allí está el trono, tu trono, oh Dios. Y también dice el verso 10, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y con un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Así que el apóstol está señalando a ese Hijo, a esa manifestación en donde Dios nos habló en Hijo y que en los postreros días Él sería manifestado una vez más. Porque el apóstol habla de Jesús, ¿sí? Cristo Jesús, porque en Él estaba el Hijo. Pero hay algo muy tremendo, hermano, que es lo que dice el profeta, que cuando las escrituras, las mismas escrituras que hablan del novio, hablan de la novia, porque ellos son uno. Él dice que Dios no separó al novio de la novia.
Por eso cuando él dice que cuando él fue al Calvario, ella iba con él. Ella estaba en él. Y todo lo que las profecías que se refieren a la venida del novio, a la venida del hijo, tienen que ver con la novia porque ella es él. Ellos son la misma carne, ellos se manifiestan de la misma manera y expresan la misma deidad, la misma naturaleza, el mismo ministerio. Y eso es muy tremendo recibirlo, porque eso es una realidad presente hoy que se dio a conocer en este día. Y los hijos de Dios son los que tienen acceso a esa revelación, porque la naturaleza de ese hijo también está en ellos, dándose a conocer. Mire, un día nosotros tendremos que comprender, que entrar en esa realidad de que la naturaleza divina está puesta en esa revelación que está en usted, en su corazón. Ahora, lo que yo creo, y esto sí lo digo yo de mi pensar, lo cual puede fallar, correcto. Como dirá el profeta, aquí yo estoy presumiendo. Pero yo les voy a decir mi pensar. Lo que yo pienso al respecto es que esa naturaleza, esa deidad, esa realidad de usted no será de conocimiento público. Será un secreto. ¿Por qué usted dice eso, hermano David? Bueno, porque en los apóstoles fue así. Cuando esta realidad se manifestó en los apóstoles, no se hizo en eventos públicos. El mundo no supo nada de eso. Usted va a los historiadores del primer siglo, usted no va a encontrar nada de Pablo, de Pedro, de Juan, nada. Apenas se hace una pequeña referencia sobre Jesús o sobre algunos que llamaban cristianos, que eran una secta, algo raro. Lo que sabemos de eso, lo sabemos hoy porque el Espíritu Santo guió a los creyentes a dejarlos escritos en los pergaminos. Y esos pergaminos no fueron públicos ni se hicieron, se vinieron a conocer, sino 100, 200, 300 años después de que estas cosas pasaron. Entonces, lo que pasó con los apóstoles cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo y aquellos 120 que estaban en el aposento alto, que ellos salieron y ellos dieron su discurso y muchos creyeron, ¿verdad? Pero esos eventos, esas cosas sobrenaturales que ocurrieron fue en la intimidad del corazón de los creyentes. Allí es donde están los verdaderos milagros aconteciendo. Las grandes maravillas que Dios tiene reservadas para sus hijos están en tu corazón, están en mi corazón, hermano. Y nosotros nos acercamos a ellos por fe, por revelación. Creamos que Dios es dador de todas esas herencias que nos corresponde, porque fuimos llamados a esto por gracia. Nos corresponde. Y tenemos acceso a ella. Nuestra propia duda es la que nos frena, pero la fe nos abre las puertas. Y tenemos que acceder a ella, ser valientes y tomar la porción que nos corresponde de la hora en que estamos viviendo como hijos llamados a ser partes de la naturaleza divina. Bueno, ese tema es muy tremendo y quizás el Señor nos dará pues gracia y oportunidad para presentarlo sobre esa naturaleza divina que está en el creyente, que es lo que no tiene nada que ver con lo que la gente ha pensado por mucho tiempo, de que son espectáculos, son un show, una cosa, usted sabe, no, eso no tiene nada que ver con eso.
Tiene que ver con la revelación de Jesucristo en tu corazón. Eso es una revelación. Ahora, ese Dios, esa deidad, Él se manifestó y Él vino y cambió de cuerpo. Hay un cambio de cuerpo prometido. Él prometió que nuestro cuerpo sería cambiado. Y la gente espera, muchos piensan, creen, que ese cambio de cuerpo es un cambio físico. Es algo que va a ocurrir así, como de manera mágica, ¿no? Pero fíjense que pasó algo muy tremendo en las Escrituras y que nosotros tenemos que ver los tipos, tenemos que ir al Antiguo Testamento y a los tipos que el Señor nos dejó, porque el tipo es perfecto. Dios nos dejó un ejemplo y esos ejemplos no fallan. Esas sombras nos muestran una realidad. Nosotros vemos la sombra y la sombra refleja lo que es una realidad. Cuando usted se acerca a la realidad, usted entonces ve la sombra claramente, porque está viendo la realidad de la sombra. Ahora, quiero mostrarle, por ejemplo, lo que ocurrió con Elías y Eliseo. Es un tipo precioso, un tipo perfecto. Elías llamó a Eliseo y Eliseo siguió a Elías. El profeta dice que Elías y Eliseo son tipo del novio y la novia. ¿Ok? Eso tenganlo presente, porque él dice que él es el primero y el último, que él es el principio y el fin. Ahora, fíjese, cuando Elías llamó a Eliseo, Elías le dijo a Eliseo, pídeme lo que quiera, y Eliseo le dijo, yo quiero es una doble porción de lo que está en ti. ¿Qué era lo que estaba en Elías? Deidad, ¿correcto? Entonces, Eliseo pidió una doble porción. Y Elías le dijo, si viere cuando yo me fuere, Elías le dijo a Eliseo, si viere cuando yo partiere, entonces recibirás lo que has pedido. Así que Eliseo seguía a Elías, le seguía. Y cuando Elías cruzó el Jordán, él abrió con el manto, él golpeó las aguas del Jordán y abrió las aguas. Eso tiene que ver con la muerte, porque el río Jordán es muerte. Y bueno, ese es unos temas que hemos hablado antes, pero que vale la pena resaltar que allí él golpeó con el manto, golpeó las aguas del Jordán y la muerte abrió y él pasó sin ver muerte. Y Eliseo también pasó. Él, más allá de la cortina del tiempo. Eliseo fue más allá de la cortina del tiempo y regresó. ¿Correcto? Así que cuando él vio que Elías se fue en un torbellino y los carros de fuego lo llevaron, Elías arrojó el manto y Eliseo tomó ese manto y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó de la misma manera, golpeó las aguas y el Jordán se abrió y él regresó. Y los profetas que estaban allí supieron que el manto de Elías estaba sobre Eliseo. ¿Qué era eso? El espíritu, la porción sobrenatural. Lo que estaba en Elías
sencillamente cambió de cuerpo. Y obró y obraba en Eliseo. Pero era el mismo Dios, era la misma porción, era lo mismo. No era otro Dios. No era otro profeta. Era el mismo profeta en otro cuerpo. Era el mismo hijo en otro cuerpo. Dando a conocer ese ministerio, ese manto. Dice el profeta en este mensaje, entrando en el Espíritu, predicado el 28 de abril de 1961, en la página 6, el párrafo 13, dice el profeta, antes de que él lo hiciera, él quería ungir a alguien que llevaría ese mismo mensaje. ¿Ven ustedes? Hablando de Elías y Eliseo, dice que antes de que él se llevara a Elías, él quería ungir a alguien que llevaría ese mismo mensaje. ¿Ven ustedes? Ese mismo mensaje tenía que permanecer. Así que él fue allá y arrojó su manto sobre Eliseo. Y Eliseo, después de que él tenía el manto de Elías sobre él, Elías lo ha de haber tomado de nuevo. Él lo arrojó sobre Eliseo. Y Elías lo ha de haber tomado de nuevo, porque se le cayó de sus hombros cuando él subió. Vean. Cuando Eliseo tomó el manto, dice el profeta, Elías debió haberlo tomado de nuevo. ¿En dónde lo tomó? En Eliseo. Elías volvió a tomar ese manto, pero ahora en Eliseo, cambiando de cuerpo, cambiando de un cuerpo a otro. No es reencarnación como algunos dirán. No, eso es reencarnación. No, la reencarnación es una distorsión del diablo de una realidad, que es que Dios envía el mismo espíritu, es la misma deidad. Esta es otra persona, este es otro cuerpo. Pero la deidad que obró allá y que obró siempre viene y obra de nuevo aquí. Y es el mismo espíritu, el Hijo siendo identificado. No reencarnación, no reencarnación, pero él cambió de cuerpo. Él se mostró en un cuerpo y ahora viene y se muestra en otro cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué él hace eso? Porque él lo prometió. Él dijo que nuestro cuerpo sería cambiado. Y el profeta dice, en la página 6 del mismo mensaje que le cité, entrando en el Espíritu, página 6, el párrafo 14, dice, y si nos fijamos, como predicamos el último domingo sobre Abraham y su simiente después de él, nos dimos cuenta que él le dio a Abraham 3 etapas a través de justificación. Lo llamó en el capítulo 12 de Génesis. En el capítulo 15, a través de la sangre del sacrificio, fue santificación en el capítulo 17, a través de mamar la fuerza de su cuerpo. El Espíritu Santo entrando dentro del cuerpo de Abraham para fortalecerlo para el Hijo que venía, así como Él lo ha hecho a la iglesia. De igual manera lo hizo Él a la simiente de Abraham. Justificación a través de Lutero, santificación a través de Wesley, el bautismo del Espíritu a través del movimiento pentecostal. Luego el posicionamiento del Hijo dando dones dentro de la iglesia. Luego apareciendo en la forma, Él fue Dios en la carne. Él mismo manifestándose
Él mismo manifestándose, sabiendo los secretos del corazón y lo que Sara estaba haciendo en la tienda detrás de él. ¿Ve? Ahora vea cómo lo presenta el profeta. Justificación en Lutero, santificación en Wesley, el bautismo del Espíritu Santo en el movimiento pentecostal. Pero ahora, ¿qué? El posicionamiento del Hijo en carne, discerniendo los pensamientos del corazón, como lo hizo con Sara, en un hombre, manifestando, ¿ve? Manifestando esa realidad. Entonces él dice, en el párrafo 15 de la página 6, él dice, ¿cómo es que hubo esas etapas? Encontramos a estas iglesias avanzando en este mismo proceso. Lo que siguió fue que él tuvo que cambiar el cuerpo de Sara y Abraham. Después de ese mensaje, con el fin de recibir al Hijo prometido. Y esto es lo que él ha hecho a esta iglesia. La pasó por la misma cosa. Vea. Cuando él le prometió el hijo a Abraham, luego lo pasó por un proceso y al final él dice, él tuvo que cambiar el cuerpo de Sara y Abraham para que pudieran recibir al hijo prometido. Cambió su cuerpo. Cambió el cuerpo de Sara y Abraham. No de Abraham solamente, sino de Sara y Abraham, el esposo y la esposa. Los cambió de cuerpo. Dice él, la cosa que sigue ahora es un cambio en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y yendo y tendremos que tener un cuerpo. Tendremos que tener un cuerpo. Dice, tendremos que tener un cuerpo cambiado. Miren, Sara y Abraham, dice el profeta, en esa clase de cuerpo no podían recibir al hijo prometido. Ellos tenían 100 años de edad. Él tenía que cambiar el cuerpo de ellos. Y vea lo que dice, no era tanto regresarlos a ser jóvenes, lo cual él sí los regresó, pero también era cambiarlos, porque de otra manera ellos hubieran sido como ellos eran en el principio, pero él cambió el cuerpo de ellos de tal manera que ellos pudieran recibir al Hijo. ¿Qué está diciendo? No era solamente cambiarlos y volverlos jóvenes. Pero él tenía que cambiar ese cuerpo, porque si no, ellos tenían que entonces, hubieran tenido que ser como el principio. ¿Quién era el cuerpo en el principio? Jesús. Y dice el profeta, y miren, encontramos que la cosa que sigue para la iglesia ahora es un cuerpo cambiado. No es tanto que nosotros, ancianos, regresemos a ser jóvenes, aunque sí regresaremos y seremos jóvenes allá, ¿sí? Con toda certeza. Pero tenemos que tener un cuerpo cambiado. Les repito eso. Repito otra vez lo que dice el profeta. No es tanto que nosotros, ancianos, regresemos a ser jóvenes, aunque sí regresaremos y seremos jóvenes allá. ¿Eso es en dónde allá? Del otro lado del río, como cantamos. Con toda certeza. Pero tenemos que tener un cuerpo cambiado con el fin de recibir al Hijo.
porque lo vamos a encontrar a Él en el aire. El rapto vendrá, un cambio en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Él cambió un cuerpo, como hizo con Sara y con Abraham. El cuerpo del principio, que era Jesús, Él lo cambió en este día. Cambió ese cuerpo, pero mostró la misma deidad. Mostró al mismo Hijo. Mostró las mismas señales. Mostró la misma columna de fuego. Mostró las mismas resurrecciones. Probó todo en un cambio de un cuerpo. Y nosotros, no es que solamente cambiaremos a un cuerpo joven, pero también recibiremos ese cambio de ese cuerpo. ¿Sí? Usted recibirá ese cambio porque usted va a ver al Hijo manifestado allí. Y allí, en un abrir y cerrar de ojos, usted va a recibir ese Espíritu. Usted recibió ese bautismo porque por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces, cuando Él cambió de cuerpo, usted también recibió ese cambio. Usted recibió ese cambio. Usted dijo, usted vio a Dios manifestado en un cuerpo. ¿Ve? Así que Él cambió de aquel cuerpo viejo, de aquel cuerpo que vino por las edades, a un cuerpo nuevo, pero con la misma unción, el mismo ungido, el mismo Cristo, sobre el cual está puesto el nombre del Señor Jesucristo, en ese Hijo. Y ese es el Hijo que su simiente ha recibido, que lo recibe porque en Él están todas nuestras promesas. Allí está tu promesa, allí está la sanidad, allí está la resurrección, ahí está el arrebatamiento, ahí está todo. Toda la revelación, toda la profecía está revelada, está contenida en ese cuerpo, en esa promesa. Y si usted tiene representación en eternidad, usted verá ese cuerpo revelado en este día. Así que, como dice el profeta, las luchas del camino parecerán nada cuando veamos a este Rey de Reyes, Señor de Señores, apareciendo en la escena, secando toda lágrima, diciendo: todo ha pasado, no llores más, la cena está servida. Entra en el gozo del Señor, porque este es el gozo del Señor, la revelación de Jesucristo entre nosotros. Es el gozo máximo, es el regocijo, no es una emoción, no es estar emocionado, ¿ve? Porque la emoción se va. ¿Ve? Usted pudiera estar emocionado en la carne, y es correcto, porque uno se regocija. Cuando uno ve estas cosas, uno se regocija y se emociona, y está bien, pero ese no es el avivamiento. El verdadero avivamiento está en la revelación de esa deidad, en la revelación de ese cuerpo, y que usted sabe que sea por valle de lágrimas de muerte, que sea por sombra, que sea por luz, que sea por donde sea, esa deidad está con usted y está en usted. Eso tiene que ser revelado y usted reconocer que eso está allí, dándose a conocer, y que es para usted, que si Él lo llamó, que si Él lo trajo, no fue para perderlo, no fue por un azar, fue porque Él lo vio a usted antes de la fundación del mundo y le dijo, como le dijo a la samaritana:
yo soy quien hablo contigo. Yo me estoy dando a conocer a ti. Oh, hermano, el mundo no va a saber, el mundo no sabe, pero usted lo sabe. ¿Por qué? Porque está en usted. Fue revelado en usted y usted lo conoce. Así que bueno, como decíamos al principio, el diablo pues ahora su trabajo. Vamos a hacer lo que trabaje. Él tendrá que hacer más de lo que está haciendo para poder apartarnos de esto. ¿Sí? Por eso es que dijo el apóstol, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Quién nos separará? Persecución, hambre, desnudez, cuchillo, espada. Antes bien, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, esa revelación está allí. Sea frío, sea calor, sea lluvia, sea sol, sea antes o después, sea lo alto, sea lo bajo, lo profundo, lo que sea, estamos en Cristo Jesús. Porque esa revelación está en usted. Y esa es la revelación más concluyente de toda la Biblia. Dios se hizo carne. Aleluya. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? ¿Cuántos creen que eso es la verdad en este día? Eso es para ustedes. No es para el mundo. Es para usted que lo cree y que ama esa revelación. ¿Le ama usted a él, mi hermano? ¿Cuántos le aman? Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a estar de pie para dar gracias al Señor. Y ser pues despedidos en esta preciosa noche que el Señor nos ha dado. Oremos una vez más. Amado Padre Celestial, gracias una vez más te damos, Señor, por esta preciosa Escritura, por estas grandes cosas que tú nos das, Señor, y que alimentan, fortalecen nuestra alma, Señor. Nos edifican, nos hacen regocijarnos en ti, Padre eterno. Sabemos que tú eres cierto, Dios, que tú estás con nosotros, que nos guías, a pesar de nuestras dudas y luchas, Señor, a pesar de nuestras debilidades, Padre, tú estás presente, tú eres misericordioso, tú eres, Padre, ese Dios que abre camino donde no hay camino, Señor. Padre, bendice a tus hijos donde quiera que estén, bendice el corazón de cada uno, Padre. Oh, Padre eterno, nos encomendamos a ti, junto al resto de nuestros amados y familiares, Señor. Los ponemos en tus manos, cada hogar, Señor, cada hijo, cada hija, Señor. Cada uno de ellos, Padre, tu gracia sea con ellos. Tú sabes cuánto les amamos, Señor. Tú sabes que a veces ellos se enredan en las cosas del enemigo. A veces ellos se enredan en las cosas del mundo, Señor. Pero te rogamos, tú no tomes en cuenta su incredulidad, no tomes en cuenta su ignorancia, Señor. Oh, Padre, que tus lazos de amor se extiendan y ellos sean, Señor, guardados, que sean liberados del mal, Señor. Lejos de la tentación, concédelo, Padre, en el nombre de Jesucristo lo pedimos. Ahora que vamos a nuestros hogares, Señor, llévanos con bien. Nos encomendamos a ti, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Estamos pues despedidos. Dejo con ustedes a nuestro hermano Nectalí para despedir el culto. Que Dios les bendiga.